Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 353. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a leer el tema y él es Jesús David El Rodríguez. tema de hoy es cómo honrar al Señor. 10.000 millones de personas contemplaron el rescate el 13 de octubre del 2010 a las 10 p.m. José Enrique González emergió de una profundidad de 2.300 pies, que son 700 metros, después de estar atrapado durante 69 días tras el colapso de la mina de San José en el norte de Chile. Primeramente se pensó que nadie había sobrevivido al hundimiento y que los 33 atrapados se morirían de hambre antes de ser encontrados. Muchos de ellos eran ateos, agonísticos, no creyentes o medio de creyentes. José Enrique González fue apodado como el evangelista porque durante el encierro llevó a muchos a la fe en Jesucristo. Formó y lideró un grupo de oración con 39 Biblias enviadas por amigos. Dirigía devocionales 2 veces al día. Dirigieron testimonios, testimonios de la presencia de una persona más, la número 34. Jimmy Sánchez, el minero de 19 años, dijo: aquí estamos de hecho 34, porque Dios nunca nos ha abandonado. Aquí abajo, Jesús estaba aquí con ellos. Cuando emergieron de la mina, los hombres rescatados vestían todos con camisetas similares que tenían estampada la frase "Gracias, Señor", y en la parte trasera decían: a Él la gloria y el honor. Tuve el privilegio de entrevistar a José Enrique en HTV. El verdadero héroe es Jesucristo, declaró él. Él es el único héroe que deberíamos mencionar. Aparte de lo que el hombre puede haber hecho, tanto dentro como fuera de la mina, Él es quien merece el honor y la gloria. Jesús nos enseñó a orar para que el nombre de Dios fuera honrado. Mateo 6, versículo 9. Mi mayor miedo es que pueda hacer o decir algo que deshonre su nombre. Mi anhelo más profundo es ver el nombre de Jesús honrado de nuevo en nuestra sociedad. ¿Cómo deberíamos actuar para ver su nombre honrado? Bueno, y ahora haremos la primera lectura del día de hoy y está en Proverbios capítulo 30. Va a ser desde el versículo 24 hasta el versículo 33. La versión que voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: hay cuatro cosas sobre la tierra que son pequeñas, pero extraordinariamente sabias. Las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. Los damanes no son poderosos, pero construyen su hogar entre las rocas. Las langostas no tienen rey, pero marchan en fila. Las lagartijas son fáciles de atrapar, pero se encuentran hasta en los palacios reales. Hay tres cosas que caminan con paso firme y majestuoso. No, son cuatro las que se dan aires al andar. El león, rey de los animales, que no retrocede ante nada. El gallo que se pavonea, el macho cabrío y el rey al frente de su ejército. Si como un necio has sido orgulloso o has tramado el mal, tapa tu boca de vergüenza. Así como al batir la crema se obtiene mantequilla, al golpearse la nariz sale sangre, al provocar el enojo surgen peleas. El, el primer punto de hoy es: fomenta el bien y no el mal. Nuestra vida entera debería estar dedicada a exaltar el nombre de Jesús y no a nosotros mismos. El autor de Proverbio dice: si como un necio te has engreído o si algo maquinas, ponte a pensar que batiendo la leche se obtiene mantequilla, que sonándose fuerte sangra la nariz y que provocando la ira se acaba peleando. Llamados a la gente agitadores, si provocan discusión, conflictos y enfados. Lo contrario es fomentar buenas cosas. Busca ser alguien que nunca fomenta enfados, sino el bien. No busquen nunca exaltar, sino exaltar a Jesús. Busca siempre honrar el nombre del Señor. Ahora en este momento vamos a hacer una oración. Es así: suscita, Señor, la voluntad de tu pueblo fiel, para que, presentando el fruto de las buenas obras, sean generosamente premiados por ti, por Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, y ahora vamos a hacer la segunda lectura del día de hoy. Y la segunda lectura está
viene desde Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, hasta todo el capítulo 10 de Apocalipsis. Recuerda que la estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La sexta trompeta trae el segundo terror. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces los cuatro ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de todas las personas de la tierra. Oí que su ejército estaba formado por 200 millones de tropas a caballos. Así, en mi visión, vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo fuego, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como la de un león y de la boca le salía fuego, humo y azufre ardiente. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas: el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos. El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como de serpiente, con el poder para herir a la gente. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así, rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Capítulo 10. El ángel y el rollo pequeño. Entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y dio un fuerte grito como el rugido de un león. Y cuando gritó, los siete truenos respondieron. Cuando hablaron los siete truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía: guarda en secreto lo que los siete truenos dijeron y no lo escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo, hizo un juramento en el que el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo: ya no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos los profetas. Después la voz del cielo me habló de nuevo: ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo: sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho: tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y El reyes. segundo punto de hoy es, habla el mensaje de Jesús. Cuando hablas al mundo acerca de Jesús, honra su nombre. No todos se interesan, pero algunos sí. Para aquellos que creen, el mensaje sabrá dulce, como la miel, y sus vidas serán transformadas por Jesús. Las terribles advertencias del juicio continuarán con el sexto ángel tocando su trompeta. Había un conflicto armado terrible. El número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Muertes violentas y heridas. En el siglo X fue probablemente el más violento de la historia y el primero en el que se vieron tales guarismos en los conflictos armados, pero ha habido muy poco arrepentimiento. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios
y a los ídolos de oro, plata, bronce y piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Solo tienes que ver las noticias para constatar que estas palabras también se cumplen en nuestro tiempo. Entonces Juan vio a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube, quien suena como el mismo Jesucristo. Está envuelto en una nube, la cual simboliza la presencia de Dios. Hay un arco iris sobre su cabeza que simboliza la presencia de Dios. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Esta descripción es similar a la de Jesús en Apocalipsis 1, versículo 12 hasta el 16. Dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Jesús es el león de la tribu de Judá. En nuestro pasaje de Proverbios de hoy, el león es descrito como el león poderoso entre las bestias que no retrocede ante nada. Proverbios 30, número 30. Jesús dio el pequeño rollo a Juan y le dijo que lo tomara y lo comiere. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Apocalipsis 10, número 9. El mensaje del evangelio tendrá un sabor amargo para quienes lo rechacen, pero para quienes lo acepten será dulce como la miel. Entonces a Juan se le dijo que llevara el mensaje afuera. Tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En este momento vamos a hacer una oración. Señor, ayúdanos a proclamar el evangelio fielmente y a ver de nuevo el nombre de Jesús, honrado en medio de todos los problemas que nos rodean. Bueno, y vamos a leer la tercera parte de las escrituras de este día que está en Esdras. Viene desde Esdras capítulo 2, versículo 68 hasta Esdras capítulo 4, versículo 5. Recuerda que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de familia entregaron ofrendas voluntarias para la reconstrucción del templo de Dios en su sitio original, y cada jefe dio todo lo que pudo. El total de esas ofrendas fue 61,000 monedas de oro, 3,000 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron en aldeas cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. Capítulo 3. Reconstrucción del altar. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jesosadac, se unió con sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de la luna nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. 15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. El pueblo comienza a reconstruir el templo. Versículo 7. Luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron trucos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey de Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el mes segundo, después del segundo año, después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jesosadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la construcción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Jesúa, sus hijos y sus parientes, juntos con Cadmiel y sus hijos,
todos descendientes de Jodovías. Supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios para esta tarea. Contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Genadad. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos, tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque ellos habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en alta voz al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto que produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Esdras capítulo 4. Los enemigos se oponen a la reconstrucción. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron: déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esarhadón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. En este tercer punto se llama sacrifícate por el honor del Señor. No deberíamos esperar tener una vida exenta de problemas. Jesús nos advirtió de que afrontaríamos aflicciones. Eso está en Juan 16, número 33. La fe no te evita las dificultades, pero te ayuda a superar los problemas. No te centres en tus problemas, sino céntrate en aquel que te sostiene durante los mismos, estando dispuesto a sacrificarte para traer honra a su nombre. El pueblo de Dios había estado anhelando reconstruir el templo de Jerusalén. El nombre de Dios fue deshonrado cuando el templo fue destruido por los babilonios. Ahora era su oportunidad de reconstruir y ver el nombre de Dios honrado de nuevo. Designaron levitas de 20 años y más viejos para supervisar la construcción de la casa del Señor. Eso está en Esdras 3, número 8. Un buen ejemplo de nombramiento de líderes jóvenes estaban dispuestos a sacrificar su dinero y sus posesiones de acuerdo con sus capacidades económicas. Dieron para la obra de reconstrucción 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Eso está en Esdras 2, número 68 hasta el 69. Dar una parte importante de tu alabanza y de tu servicio a Dios. Tus ofrendas no deberían ser dadas a regañadientes ni forzadas, sino ser generosas, ofrendas voluntarias. No compares lo que das con lo que dan los demás, pero da lo que puedes permitir dar. Lo maravilloso es que aquella ofrenda fue dada de acuerdo a las capacidades económicas de cada cual, y así recogieron el dinero que se necesitaba. Si todo el mundo en la iglesia da sacrificada y generosamente, cada cual según su capacidad, el reino de Dios avanzará rápidamente y su nombre será honrado. A pesar de toda la oposición a su alrededor, a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, comenzaron a alabar al Señor y ofrecerle sacrificio. Hoy alabamos a Dios ofreciéndole nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Romanos 12, número 2.
es decir, ofreciéndole lo que tienes y todo lo que eres para ser usado para traer honra a su nombre. No esperaron a que el templo estuviera completado para comenzar su alabanza. Tan pronto como se echaron los cimientos, todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Dios es bueno, su gran amor por Israel perdurará para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Esdras 3, número 11. La alabanza estruendosa no solo es un fenómeno contemporáneo. La gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Pero mientras que muchos gritaban de alegría, los miembros más ancianos de la comunidad pro prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo. Probablemente lloraban porque las piedras usadas eran más pequeñas que las del templo original y no tan grandiosas. En un recordatorio de aquel templo no era la respuesta, sino solo un anticipado del templo del Espíritu Santo, el pueblo de Dios con Jesús como piedra angular. Eso está en Efesios 2, número 19 hasta el 22. La construcción del templo no estuvo exenta de oposiciones. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reino de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Eso está en Esdras 4, número 4 hasta el 5. Cuando te propones a dar honra a Dios, puedes recibir oposición, ya sea en reconstrucción de iglesias hoy en día o en cualquier otro trabajo para el reino de Dios. Va a existir oposición. La oposición tuvo éxito en retrasarlos, pero no los derrotó. Ahorita vamos a hacer una oración. Señor, oro para que el templo de tu Espíritu Santo, la iglesia, el pueblo de Dios, sea reconstruido en nuestra generación. Que veamos los edificios de las iglesias que hoy están vacíos y olvidamos llenarlo otra vez de gente alabándote. Que tu nombre sea honrado otra vez en nuestras generaciones. Bueno, y ahora vamos a leer el comentario de la pastora Pipa Gumbel, la cual nos recomienda hacer la lectura o el énfasis en Apocalipsis 10 del 1 al 3. Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Puede que sintamos que el mundo está descontrolado, pero Dios es el único Dios todopoderoso. Recordemos que esta lectura de la Biblia en un año es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y aquellos que le dieron la voz a este podcast fueron Jesús David. y Luis Alfonso González. Bendiciones.